¿Qué tal, amigos de la Covacha? Estamos en La Mole una vez más. Vamos a entrevistar a la leyenda de los cómics de Batman, Norm Breyfogle, un ídolo mío de la infancia. Lo presentamos. Norm Breyfogle. My name is Valentín García. And he's Juanma. Él nos va a hacer el favor de la traducción para que tengamos en inglés y en español para ustedes. Ok, bueno, la primera pregunta, para él es, ¿cuál fue tu cómic favorito de la infancia? What was your favorite comic when you were a kid? You mean title? Yes. I guess it was Batman or Detective Comics. ¿Siempre fuiste fan de Batman? You always were a Batman fan? Yeah, I was always a Batman fan and a Superman fan because of the TV shows. Entonces, tú eres fan de DC. You are a DC fan. Well, not really. Only Batman and Superman. I'm a fan of characters and I'm a fan of artists and I'm a fan of writers. I'm not a fan of corporations. I mean, I can take them or leave them. They're not people. So, how can you be a fan of a corporation? Él dice que él es fan de escritores y de artistas. Understand English? Él es fan de artistas, de dibujantes, no de las corporaciones. Él no puede ser fan de una corporación, él es fan de las personas. ¿Y sigues comprando cómics en estos momentos? Y si sigues, ¿cuál es tu favorito? Do you still buy comic books this moment? And if you do, which one is your favorite? No, I really don't. I haven't for quite a while, about 10 years now. Every now and then I will buy subtitles just to keep up on the trends, to see what the artwork is like and to see where the stories are going. I don't buy them regularly anymore. Since I'm connected to Batman, I will buy a Batman comic book every now and then. But I buy comic books based on, when I do buy them, which is rare, based on the artwork also. Normalmente es que tiene prácticamente 10 años que no compra títulos y cuando los llega a comprar es más que nada porque le interesa el arte, para ver cómo van las tendencias en el arte y compra algunas cosas de Batman, pero principalmente es para eso, para ver cómo van las tendencias en las historias del arte. Dice que él prefiere los cómics de Batman y que cuando compra de vez en cuando es Batman y principalmente para ver el trabajo artístico. Norm, ¿a qué edad iniciaste tu vida profesional? What age did you start as a professional artist? As a professional artist, I guess it depends exactly how you define that. Creo que depende de cómo lo definas. I mean, I was selling artwork when I was 13. Estaba vendiendo su arte desde que tenía 13 años. But I wasn't really, a fully developed artist yet. Pero aún todavía no era un artista completamente desarrollado en ese entonces. And I wasn't living on my own and supporting myself. Y no vivía solo ni se mantenía él mismo. The first thing that I did that was like a professional status. Lo primero que hizo que fue como un estado ya profesional. Was a local college contracted me to write and draw when I was 18 years old. Contracted me to write and draw a comic book. Cuando tenía 18 años, lo primero que hizo profesional fue que una universidad local lo contrató para escribir y dibujar una historieta. As an advertisement for the college. Como anuncio, como publicidad para la universidad. And they printed 10,000 copies. E imprimieron 10,000 copias. And distributed it to high schools around the United States. Y lo distribuyeron en preparatorias por los Estados Unidos. So I guess it would be age 18. Entonces supone que su edad sería los 18 años. But if you're talking about, mainstream superhero comics. Pero si estamos hablando de los cómics de superhéroes ya más regulares. Then that would be 24. Y eso sería a los 24. Pero desde los 13 años te pagan por dibujar. You have been paid to draw since 13 years old. Well, yeah. It wasn't like a regular monthly job or anything like that. Pero ¿qué sentía ese niño de 13 años al dibujar? What did that 13-year-old kid feel when he was drawing? I felt like I
was special because I could draw so well. Is that what you want to know? Se sentía como especial porque podía dibujar bien, es lo que quería saber. ¿Y qué sientes ahora? What do you feel now? That I'm special because I could draw so well. De que es especial porque puede dibujar bien. Él sabe, No, really, I feel grateful that I've had this long a career as an artist. Se siente agradecido de haber tenido una carrera tan larga como artista. In fact, I've only made a living as an artist for the last 26 years. De hecho, solo se ha ganado la vida como artista desde hace 26 años. And when I was a teenager, my mother was alive. She used to tell me that the goal was to become established as an artist. Y cuando todavía vivía su mamá, cuando era adolescente, su mamá le decía que se estableciera como artista. And she died before she got to see that happen. Y falleció antes de que pudiera ver que eso sucediera. But I've done it for 25 years now, so. Pero lo ha hecho por 25 años. It doesn't feel as secure as I thought it would. Pero no se siente tan seguro como creyó que se sentiría. Bueno, uno de tus trabajos más importantes en Batman fue con Alan Grant. ¿Cómo fue trabajar con él? One of your most important works at Batman was with Alan Grant. How was it to work with him? Almost all my Batman stuff is with Alan Grant. Casi todo su trabajo de Batman es con Alan Grant. Almost all of it. Maybe all of it. I don't know. I have to. Tal vez todo. But anyway, I liked Alan from the moment we met. We liked each other right off the bat. Le agradó a Alan desde el momento que se conocieron, se cayeron bien o se agradaron desde el principio. And he's an ideal comics writer for an artist. Y es un escritor ideal de cómics para un artista. Because he loves and understands the form of comics. Porque ama y entiende la forma de los cómics. And his scripts are very fun to illustrate because he lets actions speak as much as the words. Y los guiones son divertidos para ilustrar porque deja que las acciones hablen tanto como las palabras. He's also got a great black sense of humor. Además tiene un grandioso sentido negro del humor. And so do I. Y también One of my favorites. Yo leía tus cómics cuando yo tenía 10 años. Mi hermano los leía, él tenía como 17 años. Ahora tenemos 30 y 40 y seguimos leyendo, seguimos fans de tu trabajo. ¿Qué se siente que la gente haya crecido con tus cómics? They used to read your comics. He was 10 years old. His brother was 17 years old. They used to read your comics. Now they are 34 and 34. I'm 90. And well, they are still reading your comics. So they want to know, how does it feel that people grew reading you? When I was a kid, I loved certain creators' work. Cuando él era niño amaba el trabajo de algunos artistas. And when I finally got to meet them, y cuando finalmente los conoció, and when I finally got to draw comics professionally, y cuando finalmente llegó a dibujar cómics profesionalmente, it was a dream come true. Fue un sueño hecho realidad. And so I feel like it's kind of some kind of a perfect circle. Se siente que es como una especie de círculo perfecto. And for younger artists that are creators that are working in comics, it's like a passing of the torch. Y para los artistas más jóvenes que están trabajando en los cómics es como pasar la estafeta. When people tell me that they loved my work when they were 10 years old and that inspired them. Cuando la gente le dice que les gustaba su trabajo cuando tenían 10 años y que eso los inspiró, it takes me right back to when I was 10 years old and I experienced the same thing. Y lo regresa cuando él tenía 10 años y experimentó lo mismo. ¿Cuál es tu cómic favorito de Batman? Which one is your favorite Batman comic? You mean single issue or a title? Favorite story. Favorite story? You mean the ones that I worked on? Or in general? It may be one of yours. That's not fair. I'm biased. I can't answer that question. Of course it was one of mine. No. If I were to pick, well, first of all, I wouldn't be able to pick just one. But I would say that the comics that I read when I was around 10 years old, that Neil Adams was drawing, and a few years later that Jim Aparo was drawing in the early 70s, some of those would be my favorites. Like The Demon of Gothos Mansion was a story in
Detective Comics. One of the first times I saw Jim Apato's work. So Sí, dice que no podría elegir una historia así tal cual como solo una, pero bueno, si pudiera elegir serían los cómics que dibujaba Neil Adams en los 70s y Jim Aparo a principios de los 80s. Hay varios, hay una historia en Detective Comics. What was the name of the story? The Demon of Gothos Mansion. No, wait, that was a different one. Mansion of the Misbegotten. That's what it was called. La mansión de los desamparados. Sí. With the Neil Adams ones, I guess, actually some of my favorite ones from that era, I didn't catch until I was an adult. I didn't read them until I was an adult. Y de Neil Adams, bueno, hay muchos de esa era que no los llegó a leer hasta que ya fue un adulto. But I would say that the most important one for me was Brave and the Bold issue. Pero diría que el más importante para él fue un número de Brave and the Bold, where Batman met Sergeant Rock. Donde Batman conoció a Sergeant Rock. I think it was Brave and the Bold 89. Creo que es Brave and the Bold 89. I don't really remember the issue numbers that well. No recuerda tan bien el número de... But I memorized the artwork. Pero memorizó el arte. That was the comic that made me seriously, even at the age of 9 years old, want to draw comics. Dice que ese fue el cómic que en sus 29 años lo hizo realmente desear hacer cómics. Bueno, y siendo un poco egoísta. Being a little bit egoistical. A bit selfish. ¿Cuál es tu historia favorita tuya? What is your favorite story that you did? That I did? Yes. Batman story, you mean? Yes. Well, ironically, it's not with Alan. Irónicamente no es con Alan. It was Denny O'Neill's story about the origin of Ra's al Ghul. Fue una historia con Denny O'Neill del origen de Ra's al Birth of the Demon. el nacimiento del demonio. And the main reason is because I got to fully paint it. Y la razón principal es porque él la pudo hacer completamente pintada. So it's a very selfish reason. Es una razón muy egoísta. Pequeño paréntesis, my favorite Breyfogle story is one with the Riddler. That he makes Batman to do a lot of... He tricks Batman to cut the belly of a baby and do But that's not Breyfogle, that's Lawyer. Yeah, I didn't do a Riddler story. I was thinking maybe I'd forgotten it, but no. I drew the Riddler in a few panels, but it wasn't a Riddler story. Quemón muy feo. Sorry. That's okay. Y a nivel mundial. My favorites of that. No problem at all. I sometimes can't remember what I did. Pero sí hiciste una de Scarface. You did story with Scarface. Co-creaste Scarface. You co-created Scarface, right? Well, I was the first one to draw Scarface, so I'm considered a co-creator. But Alan wrote it into the script, the character into the script. Bueno, de hecho él fue el primero en dibujar a Scarface y técnicamente lo co-creó, pero Alan fue el que lo escribió en el guión. And when I saw that character in the script, Y cuando vi al personaje en el guión, it was like one of those aha moments, fue uno de esos momentos de ajá, because nobody had done it before. porque nadie lo había hecho antes. And the scary ventriloquist dummies were a staple in horror fiction. Y de hecho los muñecos de ventríloco que dan miedo ya eran parte importante de la ficción. So it was amazing nobody had done it. Así que era asombroso que nadie lo hubiera hecho antes. And it was so perfect for Batman. Y era tan perfecta para Batman. ¿Se sintió natural? So he's probably my favorite character or villain, Batman villain that we created together. But I consider it Alan's creation. De hecho siente que probablemente es el villano, su villano favorito que creó con Alan, pero realmente fue creación de Alan. But I'll take credit. Pero también toma el crédito. Pasando un poquito más a lo artístico, Going back to the artistic level, ¿qué es lo más difícil de dibujar cómics? what's the most difficult part of drawing comic? You mean in general or for me? For me, meeting the deadlines Para él es cubrir la fecha límite and sticking with it day after week after month, year, y tener que cumplirla decade, cada until you día, die. semana, mes, año, década, hasta que te mueras. Es lo más difícil. Bueno, That's the hardest part. See, that's some of that dark humor. But every joke has an element of truth in it. Es un poco de humor, pero cada broma tiene un elemento de verdad.
tenemos un dicho aquí en México que es de broma en broma, la verdad se sabe. There's a Mexican saying that translates like from joke to joke, you can see the truth. Ah, yeah. I see what you're saying. It's similar to there's an element of truth in every joke. That's what makes it funny. Yeah. Part of it. That's what makes it laugh deep in the belly. Because it's the truth. Es lo que hace que la risa sea más profunda porque Without the truth, it's just just a Twitter. sin la verdad solo es una risita. But with the truth, you go, oh! Pero con la verdad ya te vas a las carcajadas. Has dibujado a Archie. ¿Cómo adaptas tu estilo? ¿Cómo se diferencia? Bueno, Batman es más oscuro que Archie, definitivamente. Pero ¿cómo adaptas tu estilo a Archie? You have worked with Archie, and well, we know that Batman is darker than Archie, but how do you adapt your style to Archie? Well, first of all, the stories that I did in Archie weren't that much lighter than Batman. De hecho, las historias que hizo en Archie no eran tanto más ligeras que las de Batman. Because it was set 5 years in the future. Porque estaban ubicadas 5 años en el futuro. And they took very different tone than traditional Archie. Y tenían un tono muy distinto del Archie tradicional. They were, Archie was married in one alternate universe to Betty, and another one to Veronica. Archie estaba casado en un universo alterno con Betty y en otro universo alterno con Verónica. Because they weren't in high school, they had to struggle to make a living. Y como ya no estaban en la prepa, tenían que luchar por ganarse la vida. And Mr. Lodge was a bad guy. Y el señor del Valle, el señor Lodge, era el tipo malo, lógicamente. And Miss Grundy died. Y la señorita Canuta, la señorita Grundy murió. And when I took the job on, y cuando él tomó el trabajo, I was told that I asked, and I was given the answer. I asked if it's what style this was to be drawn in, and I was told that it was supposed to be drawn in the traditional Archie style. Y cuando él tomó el trabajo, preguntó y se le respondió, en qué estilo querían que se hiciera el trabajo, le dijeron que se dibujara en el estilo tradicional de Archie. But then when familiarizing myself with drawing the characters, pero cuando él se familiarizó con dibujar los personajes, I discovered that as long as the faces follow the Archie formula, everything else can be more realistic. Mientras que las caras cubrieran la fórmula de Archie, todo lo demás podía ser realista. And it still looks like Archie. Y aún luce como Archie. So what I did, I ended up bringing in a lot of more complex perspective and shadows. Así que trajo un poco más de perspectiva compleja y sombras. And you'd be able to see Archie's face from angles that you would normally never see it. Y llegabas a ver la cara de Archie de ángulos que jamás lo hubieras visto antes. I treated the traditional Archie facial features as actual objects. Trataba las características tradicionales de la cara de Archie como objetos reales. So that's how I approached it. Así es como lo hizo. ¿Cuáles son tus planes profesionales? What are your plans for the future? What do you plan to do in the future, professionally speaking? Professionally speaking? Well, I'm going to continue working on Batman Beyond for now. Continuar trabajando en Batman Beyond por ahora. I'm going to take a long vacation this summer. Se va a tomar unas vacaciones largas este verano. And then I'm debating avoiding paying work for a while and working on my own projects. Y está debatiéndose entre evitar el trabajo por un tiempo y dedicarse a sus propios proyectos. Because for the first time in my life I can afford to do that. Porque por primera vez en la vida puede costearse el hacer eso. Without almost killing myself with the risk. Sin casi matarse con el riesgo. And 10 years ago I started a novel. I'm more than halfway done, about 2/3 done. Y hace 10 años empezó una novela y ya está más de la mitad, casi 2/3 terminada. I would like to finish that and illustrate it. Not a graphic novel, but a prose novel with illustrations. Y le gustaría ilustrarla también, no una novela gráfica, sino más bien una novela de prosa, pero con ilustraciones. And I've also got a bunch of my short stories that I would like to do the same thing with. Y también tiene algunas de sus historias cortas con las que le gustaría hacer lo mismo. And the same thing with a bunch of my poetry. Y algunas otras cosas, algo de su poesía. And if after that no comics work comes my way, y si después de eso ya no le llega trabajo en los cómics, then I'll probably be doing a lot of fan commissions. Probablemente hará muchas comisiones de fans. And illustrations outside of non-comics illustrations. Y ilustraciones no ligadas al cómic. For non-comics clients. Para clientes no ligados al cómic. But I expect that I'll be doing comics probably for the rest of my life.
pero espera hacer cómics por el resto de su vida. ¿Algún comentario final que quisieras agregar? Something else you want to tell? You want to point me in some direction? Bueno, nos podría dar un saludo a los lectores de la Covacha. Could you please send some greetings to the readers of La Covacha? What is it called again? La Covacha. La Covacha? That's right. Greetings to the viewers or listeners? Viewers. Viewers to all the readers. Greetings to all the viewers or readers. La Covacha. La Covacha. From Norm Breyfogle.